Entonces, ¿cómo se activa esta esperanza? Y la esperanza se activa a través de la iglesia. Por eso tenemos un lema, un énfasis, que es más iglesias. Si nosotros podemos plantar más iglesias, vamos a traer más misioneros. Vamos a ver transformada nuestra realidad. Y me encantó todo el equipo directivo de misiones, alentando a todo aquel que quiera salir a las misiones. Y siempre yo lo creía como una convicción. Nadie puede hacer fuera lo que primero no puede hacer en su propio territorio, ¿no? Donde está bajo el paraguas de una iglesia local, donde está rodeado del equipo de la iglesia local. Si ahí uno no puede hacer la obra de Dios, mucho menos en un lugar inhóspito, en un lugar donde muchas veces todo está en contra, donde tenemos una severa oposición cultural, social y espiritual. Entonces, qué bueno la iniciativa. ¿Tenés un llamado? Bueno, demostrar. Yo me di cuenta, terminé el seminario, nuestro instituto bíblico, que este año cumple 75 años, vamos a tener una gran celebración. Y cuando yo terminé, algunos me dijeron, te recibiste de pastor. Y ahora a la distancia me doy cuenta que lo único que tenía era un papel. Pero pastor es el que tiene ovejas, es el que tiene fruto, el que tiene testimonio, el que tiene algo para mostrar. Y la iglesia es la esperanza del mundo. Vamos a ir a Lucas 13:20, porque ¿cómo esto se hace práctico? ¿Cómo lo bajamos a tierra? Dice Lucas 13:20, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿Es semejante a qué cosa? Como dice, a la levadura que una mujer tomó, escondió en 3 medidas de harina hasta que hubo fermentado. ¿A qué compara el Señor al reino de Dios? En este lugar, generalmente la levadura en el Evangelio es comparada a la mala influencia, al pecado de los fariseos. Pero acá el Señor hace una excepción y va a comparar el reino de Dios con la levadura. Ese reino que nosotros oramos en el Padre Nuestro, y como dice, venga, levanta tus 2 manos y digamos, venga tu reino. Ahora, esto que parece abstracto, intangible, Jesús tiene esta particularidad. Jesús hace lo difícil fácil. Al revés que muchos maestros. Hay muchos maestros que lo difícil o lo simple que hace Jesús lo hace difícil. Y Jesús lo difícil lo hace simple. ¿Y qué utiliza? Cosas de la vida cotidiana. En este caso, la levadura va a ser el elemento para poder demostrar. Es como el reino. ¿Y por qué yo me pregunté la levadura? Ustedes saben que hasta el 1676, que Anton LeBow va a descubrir el microscopio, no se va a saber lo que produce la levadura en la masa. Y luego Louis Pasteur, que ya es más conocido para todos nosotros, en el 1876 va a descubrir que la levadura es un agente vivo. Es una planta viva que se multiplica y que se reproduce constantemente. Claro, produce la levadura alcohol y gas, dióxido de carbono. Cuando uno la levadura, leudó el pan, uno lo mete al horno, ¿y qué hace el calor y la alta temperatura? Mata a ese agente vivo, y entonces al buen pan, ¿a cuántos le gusta el pan esponjoso? A ver, tipo focaccia. Ay, a esta hora, pastor. ¿Vieron que quedan los agujeros, que es lo que produce el ser vivo? ¿Sí? Que es lo que fermenta la levadura. La harina no tiene vida, pero cuando uno le pone la levadura, es lo que lo empieza a engrosar. Louis Pasteur
científico, él descubre que hay un elemento vivo. Cuando uno lo pone en el horno, claro, lo mata y quedan esos agujeros. Algunas lecciones que el Señor me mostraba a través de esto. En primer lugar, la levadura está comprometida con una visión. La levadura está comprometida con una visión. La levadura debe de mezclarse con la masa. Y yo sentía que este es el llamado de ir. El Señor, ¿qué les dijo a los discípulos? Ir y hacer discípulos. Esa es nuestra misión que nosotros tenemos. Ustedes vieron que a mí me ha pasado estar en una reunión y hasta yo le he hecho la oración hasta que aprendí de la palabra. Señor, envía las almas, que cuando pasen por la puerta entren. No van a entrar. Es una oración errada. Bueno, alguno que otro medio boleado puede entrar. Ayer escuchaba el testimonio, estuvimos estos 5 días, lunes, martes y miércoles en Budge, haciendo un trabajo con 50 médicos, 30 vinieron de Estados Unidos, del ministerio de Joyce Meyer, creo que muchos conocemos el ministerio de la hermana, y sumamos nosotros unos 20, 25 médicos más. Bueno, en 3 días logramos 2000 decisiones de fe. Damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y miren, se generó algo maravilloso. Eran 10 postas, que muchos de ustedes hacen cosas similares, y ellos trajeron anteojos para poder dar a la gente. 45 valijas de medicamentos que logramos entrar, ¿no? Y también pudimos traer 2 móviles del RENAPER para dar 600 DNI, gente indocumentada. Y bueno, ayer jueves y hoy viernes lo hicimos en Constitución. Estamos abriendo un nuevo lugar en Constitución, ese lugar que hoy en día sale tanto en las noticias, que está marcado por la droga, el transgénero, el narcotráfico, el tráfico de personas. Bueno, ahí en 2 días también tuvimos cientos de decisiones. El RENAPER entregó más de 400 DNI, se quedó sin DNI. Estas unidades tienen capacidad de entregar 200 por día. Ayer se atendieron 600 personas, hoy no tengo los números, pero llevando la palabra de Jesús. ¿Y la misión cuál es? Es ir. Los milagros suceden cuando nosotros vamos. El mandato es ir. Y uno de los médicos que estuvo coordinando la actividad, ¿saben ustedes? Conocí el testimonio, yo no lo sabía. Él se convirtió en nuestra congregación y él iba a jugar a la pelota en Parque Chacabuco, donde nosotros estamos. Y claro, las veces que iba a jugar con su compañero pasaban por la puerta de la iglesia. Y coincidía el horario que salía de la gente. Y veían salir muchas chicas. Y dijeron, esto debe de ser un boliche. Y uno de esos días entraron los 2. Y de repente él contaba que yo estaba haciendo una reflexión y hablando del hijo pródigo. Y él entonces vio y dijo al amigo, esto no es un boliche. Pero se quedaron, bajaron el bolso, él empezó a conmoverse. Cuando quiso ver al amigo, el amigo estaba de rodillas llorando. Y ese día los 2 aceptaron a Jesús. Hoy él tiene una clínica, coordinó toda esta actividad, está siendo usado poderosamente para el reino de los cielos. Bueno, yo digo que él es un boleado, pero la misión es ir. Los milagros suceden fuera del bote. Ustedes vieron la historia de Pedro. Generalmente, ¿cómo la contamos los predicadores? Pedro salió y se ahogó, se hundió. No, el Espíritu Santo me cambió esa historia. Es la historia de 11 cobardes que se quedan dentro del bote y la historia de uno que se atrevió a salir del bote. Solo los que salen del bote ven la gloria de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a salir del bote? Son los que toman riesgos, son los que quieren caminar sobre las aguas. ¿Cuántos quieren caminar sobre las aguas? Pero vos estás loco, eso es imposible. Es lo que me decían a mí. Yo les contaba a algunos hermanos, ayer un chico me
me preguntaba, que estaba en este trabajo, me dice: Osvaldo, ¿cómo es esa historia del perro? Claro, yo contaba que cuando conocí al Señor y empecé a ir a la iglesia del pastor José Manuel en La Boca, mis padres estaban muy preocupados porque ellos, trabajadores desde las 5 de la mañana, tenían una única ilusión: que el hijo pudiera progresar, y lo único que podían dejarme era un estudio. Y era así que yo me estaba preparando para ser médico. Era la gran ilusión que ellos tenían, y de repente ahora se me había dado por esto del Evangelio. Y yo no encontraba excusa para salir de mi casa, porque el pastor convocaba la oración de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y entonces, ¿cuál fue mi excusa? Sacar a pasear el perro. Y esa es la gran señal de la verdadera conversión. Porque cuando uno se convierte, los amigos dicen: ¿qué te pasó? La familia dice: ¿qué te pasó? Pero la verdadera conversión, digo yo, es cuando te mira el perro y te dice: ¿qué te pasó que me vas a sacar a pasear? Entonces yo lo sacaba a 7 menos cuarto de la mañana y me iba corriendo esas 12 cuadras hasta el templo. Y lo dejaba atado en la cortina de afuera. Ustedes vieron que Apocalipsis dice: los perros afuera. Y entraba a la reunión de oración. Y claro, y ahí comencé a ser un discípulo de mi pastor y a querer predicar. Y me acuerdo que íbamos con otro joven que ahora es pastor en el Chaco, Pablo Silverberg, a predicar una plazoleta en el barrio del Parque Patricios. Y luego de muchos años yo me enteré que esos sábados a la mañana éramos 2 solos, no nos escuchaba nadie. Pero mi mamá se escondía detrás de los árboles del parque y lloraba y decía: ¿qué va a ser de este chico? ¿Qué va a ser de este joven? Y a ese chico, que era yo, no le importaba nada. Yo quería servir al Señor. Yo quería darle lo mejor de mi vida a Jesucristo. Cuando uno se atreve a correr riesgo, a ir más allá, a caminar en camino que no se caminó, porque, queridos hermanos, lo conquistado ya no es desafío. Damos gracias a Dios por lo que hemos alcanzado, pero lo alcanzado no es desafío. Necesitamos otra vez correr nuestros límites, llegar a los pueblos que no llegamos, llegar a las ciudades donde no estamos, llegar a las localidades donde no hay testimonio, enviar misioneros donde no hay testimonio, poder llegar al lugar donde todavía el Evangelio no es conocido. Nunca descubre su potencial la levadura hasta que no se compromete. ¿Cuántos hay buenos piseros, piseras, amasadores acá? A ver, que hacen buenas pizzas, a ver, hermana, número de teléfono. Bueno, a mí me gusta de tanto en tanto, lleva tiempo, pero amasar, ¿no? Y ustedes vieron que llega un momento que la harina, ahí lo tenemos, nunca descubre la levadura su potencial hasta que no se compromete. Si llega un momento que la levadura se confunde con la harina y hacen junto una sola cosa, la única manera de ver resultados es comprometernos verdaderamente. Amén. Y saben, no comprometernos de palabra. Hay gente que está dispuesta, y es lo que uno expresa en el altar, cuando uno hace un llamado y dice: ¿cuántos están dispuestos a ir acá, a ir allá? Y bueno, y decimos: yo paso, estoy dispuesto. Pero yo veo una gran diferencia entre estar dispuesto y estar disponible. Porque a veces le decimos: Señor, yo estoy dispuesto. Entonces 3 de la mañana el Señor te llama: Señor, pero mañana tengo que trabajar. O de repente el líder, el pastor te convoca: pero este día no puedo, este tengo lo otro, este tengo turno, este tengo que ir al gimnasio. Ahora, yo no dudo que la persona está dispuesta, pero una cosa es estar dispuesta y otra cosa es estar disponible. Ahora, cuando las dos cosas se conjugan, hay un compromiso verdadero. Tuve la oportunidad de estar en La Habana y en la Plaza de la República, donde salía Fidel. Y ustedes saben que se juntaban millones de personas, y se cuenta una historia que en un momento Fidel se vio muy conmovido porque la plaza estaba explotada y la gente decía: la vida por Fidel, la vida por Fidel. Y Fidel se le caían las lágrimas.
Y conmovido por los discípulos y seguidores, dijo: en esta plaza estoy conmovido, y por ver que están dispuestos a dar la vida por Fidel, voy a hacer este acto. Y agarró una pluma, Fidel, y dijo: tiro esta pluma, y sobre quien caiga la pluma tendrá la dicha de dar la vida por Fidel. Y la pluma empezó a bajar, y la gente cantaba: la vida por Fidel, y bajaba. Y cuando ya estaba a 1 metro de la gente decía: la vida por Fidel, la vida por Fidel. Solo cuando nos comprometemos se comienza a desarrollar en nosotros todo lo que estaba dentro y no sabíamos. Porque yo me he dado cuenta que en la medida que avanzo a territorios que nunca me imaginé, ahí me doy cuenta que ya todas las respuestas estaban dentro de mí. Le contaba a los hermanos que tuve un sentir ya hace 1 año y medio atrás, y en un desayuno con Horacio Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, yo le dije: mira, yo tengo un sentir. Me ha tocado a mí liderar varias de las concentraciones cuando fue toda la época del aborto. ¿Se acuerdan que en un momento llegamos a juntar más de 450.000 personas en el Obelisco? Y me di cuenta en un momento que nosotros estábamos muchas veces en una actitud contestataria, en contra de: ¿y por qué le dan esto a esta gente? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué apoyan esto? Entonces yo le dije: mira, yo lo que quiero es, si vos a cualquiera de los colectivos o el gobierno le das un vaso de agua, yo quiero un vaso de agua para la iglesia evangélica. Si vos le das un té, yo quiero un té. Entonces me dijo: y bueno, ¿y eso qué significa? Le digo: bueno, mira, yo quiero que me des una de las 2 avenidas que estén dispuestas en la ciudad de Buenos Aires, o la Diagonal Norte o la Avenida Corrientes, 7 cuadras, para que a lo largo de las 7 cuadras, en diferentes plataformas, podamos expresar toda la cultura de la Iglesia Evangélica Cristiana. Le dije: desde el primer bailarín del Colón, Juan Pablo Ledo, es cristiano evangélico, asiste a una de nuestras células, o Rodrigo Tapari en la cumbia. Y a partir de ahí, pintura, hip hop, freestyle, pop rock e infinidad de otras expresiones. Me dijo: me encanta. Digo: yo no tengo problema que a otros les des, pero yo quiero que la iglesia evangélica, que no es un colectivo, una minoría, sino los cristianos en el país somos mayorías, tengamos una expresión cultural. Bueno, si el Señor nos ayuda, para finales de septiembre lo vamos a tener en la ciudad de Buenos Aires. Damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y vamos a tener la oportunidad que infinidad de expresiones culturales en tu iglesia, en mi iglesia, en tantas otras, logremos 2 objetivos. Primero, ponerlo en la agenda cultural de la ciudad de Buenos Aires, y luego replicarlo en todas las ciudades del país que se animen. Y por el otro lado, generar un apalancamiento para que toda la cultura cristiana pueda emerger. Chicos exitosos, cantantes, que puedan tener la oportunidad de desarrollar el talento. Y yo decía, cuando me encontré frente a esto, que fue una impresión como las que el Espíritu Santo te trae a vos, y la mente humana racional dice: ¿cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a pagar? ¿Y vos qué sabes de cultura? Y yo me he dado cuenta que en la medida que vos das pasos de fe, cuando llega el momento, dentro tuyo están todas las respuestas. Por eso no te atemorices de seguir avanzando, de correr riesgos, de ir a lugares que nunca te imaginaste, de estar delante de personas que nunca te imaginaste que podías estar. Porque cuando llegue el momento, cuando se presente la ocasión, cuando estés delante, el Señor me está mostrando personas que van a firmar escrituras, que tienen que ver con terrenos, nuevas obras. Y vos hoy estás diciendo: ¿y cómo lo vas a pagar? No es tu problema. A veces nuestro problema es el cómo. Y el ángel le dijo a María: María, en tu vientre nacerá el Salvador. ¿Y cuál fue el problema de María? El cómo.
¿Y cómo será esto posible? ¿Te das cuenta? ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y yo me imagino que habrá tenido una risa cómplice el ángel y habrá dicho: no hay nada imposible para Dios, mujer. Y eso es lo que te dice el Señor. Vos que estás por salir y todavía te faltan recursos, vos que estás por comprar un terreno, vos porque estás por enviar un misionero, el Señor ya ha puesto dentro tuyo todo lo que necesitas. Él ya te ha preparado. Para que haya transformación total, debe de haber entrega total. En segundo lugar, la levadura tiene la capacidad de multiplicarse de manera milagrosa. ¿De qué manera? Milagrosa. No muchos creían que el evangelio podía llegar muy lejos. Un grupo calificado de gente sin letras y del vulgo. De la palabra vulgo viene lo vulgar. ¿Viste? Cuando si alguien te dice: vos sos un vulgar, casi es una ofensa. Los primeros discípulos eran del vulgo. No sabían leer, no sabían escribir, pero se atrevieron a creerle al Espíritu Santo. Se atrevieron a creer en la obra del Espíritu Santo. Y no hay límite. Mira, hay un trabajo maravilloso que el Señor nos desafió porque nos pidieron a comenzar a hacer un trabajo de capellanía en la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y empezamos en el 2017. Y nos daban 1 hora a las 10 de la noche. Yo me acuerdo muchas noches a las 10 de la noche en invierno estar fuera de la escuela de policías, cuestionándome la posibilidad de entrar con frío, con lluvia, pero ahí estábamos parados. Y me emocionó hasta las lágrimas cuando pudimos entrar por primera vez. Y saben que había 1600 cadetes. Y yo empecé a ver cómo desfilaban las 8 compañías, y de las 8 compañías en el gimnasio empezaban a venir los cadetes al culto que tuvimos. Y tuvimos 420 cadetes. Sobre una población de estudiantes de 1600. Tuvimos hace poco, tuvieron una graduación. No nos permitieron como pastores ir. Y yo le dije a todas las autoridades: no te preocupes. Yo me compré un tachito, lo tengo acá y me siento, yo voy a esperar. Esto es una cuestión de tiempo, no lo pueden detener. De 390 estudiantes, 150 han asistido a nuestras reuniones, y de los 150 se bautizaron en aguas hace 3 meses atrás. Damos un aplauso al Señor. Y miren, ayer, cuando estaba en la Plaza Constitución, se acercan 2 agentes, un varón y una chica. Los 2 fueron graduados de esta promoción y se bautizaron en aguas para la gloria de Dios, y hoy están brindando servicio. Es decir, hay un poder en la levadura cuando se compromete. Cuando seriamente está comprometido, hay un poder incalculable. No hay que subestimar el poder. Es por eso que cuando está desesperado Elías y le dice: he quedado yo solo, el Señor le dice: hay 7000 que no han doblado las rodillas. Y uno dice: claro, ¿qué hacen 7000 en millones? Es que Dios se jacta de usar lo poco para que la gloria sea para Él. Así Dios usó 300 con Gedeón. Fueron 5 panes y 2 peces que el Señor los multiplicó. Fueron 12 discípulos, uno lo traicionó, y la mayoría, como antes decíamos, eran del vulgo. La levadura se combina en un 2% a un 15%. Miren, yo me traje, porque difícilmente alguien iba a tener acá, un cubito. ¿Qué es este cubito? Levadura. ¿Cuántos gramos vienen acá? 50. Impresionante lo de ustedes. 50 gramos. Ahora se combina en un 2%. En 1 kilo de harina para hacer pizza, a ver, recetas, ¿cuánto le ponen? ¿Cuántos gramos? Por kilo.
cuarto serían 25, unos 17, bueno, más o menos como las pizzas que hago yo, salen bien finitas. Algunos le ponen más, ¿no? ¿Cuánto le ponen más? Claro, le gusta un poco más altita. ¿Cómo? Tiene más gusto. Buen pizzero tenemos acá, Tremendo. Ahora, claro, uno lo va combinando, pero lo que nos enseña Jesús es que no importa que por momentos vos sientas que es poco lo que estás haciendo, o que vos digas en tu localidad, en el país donde estás haciendo misiones, es tan insignificante. ¿Cuánto incidente puede tener? Por eso el Señor nos habla de no menospreciar el día de las pequeñeces, o cuando los porcentajes nos parecen pocos y uno dice, ¿yo qué puedo hacer para cambiar la sociedad? Si es tan poco lo que me parece a mis ojos, pero la dinámica ¿cuál es? Solo comprométete, y es una dinámica de multiplicación que vas a ser sorprendido lo que el Señor va a hacer. Amén. Amén. Solo hay que comprometerse y creer en el poder de la obra del Espíritu Santo. Nadie puede detener lo que Dios empieza. Por eso yo le dije a los políticos, están intimidados por la Iglesia Católica. Y yo se los dije. Y hoy en día hay un nuevo cardenal en la ciudad de Buenos Aires y literalmente le fueron a pedir permiso a ver si nos otorgaban la capellanía. Y yo le dije, la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, que habla de igualdad, dice, claro, es que son 200 años de ejercer el poder. Por eso yo les dije, yo tengo el tachito acá, la levadura ya está en proceso. Esto no lo van a parar. No puede parar un político, no lo puede parar el diablo, no lo puede parar un demonio. Mientras haya una iglesia comprometida, la obra de Dios se va a extender. Mientras que haya alguien comprometido. Y saben, esto me impactó en el ingreso a la oficina de la Unión. Pusimos fotos de misioneros y de algunos eventos significativos de nuestra historia, porque es importante conocer nuestra historia. Federico Clement fue un misionero canadiense que llegó a principios de 1900, y como sucedía en aquel tiempo, muchos llegaban con una palabra, y este llegó con una palabra, la palabra es Henderson. Y él no sabía qué era hasta que empezó a averiguar. No había Google Maps, Wikipedia. Y entonces empezó a preguntar y le dijeron, hay un pueblo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y entonces él se fue a ese pueblo, respondiendo a la llamada que él había tenido y a la misión. Y ahí comenzó una obra en la tercera iglesia de la Unión de las Asambleas de Dios. Y saben que ahí comenzó esa obra. Él tuvo una gran afección en sus vías respiratorias. Esto me lo contaron unos hermanos que se congregaron hasta partir con el Señor en mi congregación, que nacieron en Henderson. Y en ese momento él regresó a Canadá. Allá lo ven los especialistas y le dicen, mire, usted tiene que entrar en un tratamiento. Si usted regresa a la Argentina, usted se va a morir. Y él dijo, yo ya estoy muerto desde el